es de Cortés de Trejo, Cuestiones de contabilidad gubernamental y sus incógnitas, de la Heras, José María, Estado eficiente, que es este librito que está acá. Página de internet del Ministerio de Economía, y ahí el sistema de crédito público, y la ley 24.156, que es la ley de la cual nosotros nos sustentamos para realizar gran cantidad, todo lo que sea esta materia, ¿sí? Que era la ley de administración financiera y de control. En esta unidad vamos a ver el sistema de crédito público, el órgano rector, las actividades de ese órgano rector, el crédito público como concepto, las prohibiciones que tiene el crédito público, deuda pública, el origen, cómo se origina y la clasificación, las operaciones de crédito público realizadas por empresas y sociedades del Estado, operaciones de crédito público realizadas en contravención de las normas legales, las letras del Tesoro, ¿sí? Luego también vamos a ver operaciones de crédito público y su relación con el presupuesto, los servicios de deuda, la Oficina Nacional de Crédito Público, las funciones y competencias, y sus funciones como órgano rector, órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. Para ello, vamos a analizar el concepto de crédito público, ¿sí? A ver si podemos ver mejor así. El crédito público es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse, ¿sí? Con el objeto de captar medios de financiamiento. Crédito proviene del latín credere, que es creer, tener fe, de lo que se desprende que el crédito público es una medida de la credibilidad del Estado. La deuda pública es el conjunto de obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público, servicio de la deuda pública, y están compuestas por las amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y gastos que se comprometen al formalizar las operaciones de crédito público. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es qué es el crédito público. Y básicamente es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse, para obtener medios de financiamiento, ¿sí? Entonces, básicamente es la credibilidad que tiene el Estado. Esa credibilidad, cuando se ejerce, es decir, cuando se instrumenta, genera lo que es la deuda pública, que es las obligaciones que tiene el Estado por el uso del crédito público, es decir, por el uso de su credibilidad y tomar esos medios de financiamiento. Y eso está compuesto por los servicios de deuda pública. Y ese servicio de deuda pública, a su vez, lo componen las amortizaciones del capital, los intereses, las comisiones y gastos que comprometen a formalizar las operaciones de crédito público. ¿Queda claro esto o no? ¿Vamos yendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos. Sistema de crédito público, concepto y órgano rector. Lo componen el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento que implican endeudamiento o modificación de la estructura de pasivos, ¿sí? Entonces, el órgano rector, el sistema de crédito público tiene esta definición, que es el conjunto de todo lo que sean las normas, procedimientos, organismos y recursos, y los procedimientos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado para captar estos medios de financiamiento, ¿sí? Y el órgano rector va a ser la Oficina Nacional de Crédito Público, que va a ser el encargado de dirigir este sistema, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto?
Volviendo para atrás, hay que recalcar aquí que el sistema de crédito público tiene una centralización normativa, como los otros sistemas, pero a diferencia de los otros sistemas, el sistema de crédito público tiene una centralización operativa. ¿Sí? Eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante cuando vayamos desarrollando la bolilla. Pero básicamente esto sirve para tener un mayor control, una mayor eficacia, una mayor eficiencia en el proceso de endeudamiento que tiene el Estado. Tanto para captar los medios de financiamiento como para analizar las ofertas, pero también para la ejecución y el control de la aplicación de ese proceso de endeudamiento y de esos fondos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, me paran, me preguntan, ¿sí? Estamos para eso. La atribución del crédito del sistema de crédito público. Participar en los aspectos crediticios de la política financiera. Organizar el sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito. Coordinar ofertas de financiamiento recibidas. Tramitar solicitud de autorización para iniciar operaciones de crédito público. Entonces, básicamente, ¿qué se refiere a estas atribuciones? Que este sistema va a estar a cargo de todo lo que tiene que ver con los aspectos crediticios de la política financiera. Toda la información que conlleva a los procesos de toma de crédito y de inserción en los mercados de capitales que permitan los mejores procesos de negociaciones, ¿sí? Y para ello busca también coordinar las ofertas de financiamiento recibidas, es decir, las ofertas que tiene el gobierno nacional y el Estado nacional argentino para obtener diferentes oportunidades de toma de crédito, y a su vez también los procesos de tramitación de las autorizaciones para realizar estas operaciones de crédito público, porque para realizar una operación de crédito público es necesario tener autorización. A su vez, es importante normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así también como los procesos de negociación, contratación y amortización del préstamo. Fiscalizar la aplicación de los medios de financiamiento obtenidos mediante las operaciones de crédito público. Mantener el registro actualizado sobre el endeudamiento público integrado al sistema de contabilidad gubernamental. A su vez, se exceptúan de las disposiciones de la ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. Entonces, a su vez de las atribuciones que vimos anteriormente, también busca normalizar los procedimientos de emisión, colocación, rescate de préstamo, es decir, generar generar una homogeneidad en la aplicación de esos procedimientos en lo que tiene que ver con la emisión, la colocación de empréstitos, así también como los procesos que van con la negociación y la contratación. A su vez también lo que tiene que ver con la fiscalizar y aplicar los medios de financiamiento obtenidos mediante las operaciones de crédito público, es decir, que los medios que yo obtengo, es decir, los recursos que yo tengo, se apliquen por lo que fueron autorizados. Es decir, que si una ley estableció que el crédito público era para financiar inversiones reproductivas o la compra de bienes de capital o la realización de obras de construcción, tenga ese destino, ¿sí? Mantener el registro actualizado de todo lo que tiene que ver con el endeudamiento público es quiénes son nuestros acreedores, cuál es el tipo de moneda, cuáles son los intereses, cuáles son los plazos de vencimiento de los diferentes servicios de la deuda. Justamente eso es el registro de lo que tiene que ver con el endeudamiento público, y quedan exceptuadas de las disposiciones de la ley las operaciones que realiza el Banco Central, porque hay operaciones que sirven justamente para garantizar la estabilidad cambiaria y monetaria, ¿sí? Lo que vimos hoy de crédito público, que era la capacidad del Estado para endeudarse, ¿sí? Tiene un objetivo, ¿sí? No es que el Estado se puede endeudar por cualquier motivo y cualquier circunstancia. Para endeudarse puede realizarlo para realizar inversiones reproductivas, como decía recién, realizar alguna obra, comprar bienes que permitan
una mejor capacidad productiva, ¿sí? Atender casos de necesidad nacional, como sea un incendio, como sea una guerra, como sea una catástrofe natural, ¿sí? O en este caso que estamos viviendo ahora una pandemia. Reestructurar su organización, es decir, mejorar los procesos administrativos del Estado o la organización de que tiene el Estado, mejorar los sistemas y técnicas que se aplican a la hora de los procesos administrativos que mejoren lo que es la operatividad para lograr una mayor eficiencia, efectividad y eficacia al momento de ejecutar los recursos y de captar los medios de financiamiento que permitan justamente una mayor eficiencia y unos menores costos y así disminuir también muchas veces el déficit que puede tener el Estado. Y luego también refinanciar sus pasivos incluyendo los intereses, que es básicamente mejorar las condiciones de los endeudamientos previos, ¿sí?, que ha tenido el gobierno. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Vamos bien, profe. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, ustedes paran y me dicen, ¿sí? Básicamente, como opinión personal, yo les diría que la capacidad que tiene el Estado para endeudarse debería terminar en inversiones reproductivas. No sé qué le parece a ustedes. Porque las inversiones reproductivas son aquellas inversiones que permiten generar una capacidad de repago, ¿sí?, que permiten aumentar la capacidad productiva del país, un incremento del PBI, ¿sí?, mejores condiciones para el desarrollo de la economía. Entonces, si hay unas mejores condiciones para el desarrollo de la economía, mayor aumento de la productividad, eso genera mayores recursos a través de los impuestos y de los recursos que puede captar el Estado para poder hacer pago a ese endeudamiento. Ahora, si nosotros tomamos endeudamiento para atender un caso de una necesidad puntual, que no va a generar una capacidad en el futuro de aumentar mi productividad o reestructurar la organización, que muchas veces que se ha tomado deuda en el país para reestructurar la organización y que luego no ha rendido sus frutos, eso produce crisis de endeudamiento porque no aumenta la capacidad productiva y ese dinero muchas veces queda en saco roto. Y a su vez también lo que sí sirve es, una vez que se ha tomado el endeudamiento, refinanciar los pasivos, porque eso genera mejores condiciones una vez que ya se ha producido el endeudamiento público. El endeudamiento público es muy peligroso para un país porque, como hoy decía en la introducción, a mayor endeudamiento, mayores servicios de la deuda y menores son las posibilidades del Estado de destinar los recursos para obra de infraestructura, para atención a la salud, a la educación, a su vez también a la justicia social. Y entonces es muy importante que estas cuestiones sean atendidas para el bienestar de la comunidad y su desarrollo. Si nosotros del presupuesto destinamos gran parte a los servicios de la deuda, obviamente que ese dinero se termina fugando o yéndose al extranjero y no queda en el país. Y entonces se producen nuevos endeudamientos que permiten cubrir esas necesidades, pero que a la larga se termina generando una crisis de deuda que nos lleva a estar en situaciones de crisis permanente. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Deuda pública. El endeudamiento originado en operaciones de crédito público. Origen. Es decir, que el endeudamiento, es decir, el uso del crédito público, se puede instrumentar a través de la emisión de colocación de títulos públicos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo. A su vez también la emisión y colocación de letras de tesoro, cuyo vencimiento supere el ejercicio. Contratación de préstamos, contratación de obras, servicios, adquisiciones cuyo pago exceda un ejercicio financiero posterior al vigente. Otorgamiento de avales, fianzas, garantías cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Consolidación, conversión y renegociación de deuda. Entonces, estos pueden ser los orígenes de la deuda pública. La emisión y colocación de títulos
es cuando el gobierno mete títulos al mercado, ¿sí?, para captar medios de financiamiento, como por ejemplo el bonar. La emisión y colocación de letras del tesoro. ¿Alguien sabe lo que son las letras del tesoro? Las letras del tesoro son instrumentos financieros que sirven para cubrir déficits estacionales de caja, ¿sí? Entonces, cuando hay una coyuntura en la caja del Estado, como por ejemplo el momento de pagar los sueldos, ¿sí?, o realizar una erogación por alguna obra, y sobre todo en los momentos de aguinaldo, eso genera que el Estado necesite más recursos de lo que tiene en ese mes o en ese trimestre. Entonces, en ese momento, el Estado necesita de captar medios de financiamiento, pero que son temporales, nada más, porque hay un déficit estacional. Entonces, por ejemplo, en junio, yo tengo que pagar el aguinaldo como gobierno y necesito cubrir esa dificultad y distribuirla en el tiempo. Entonces, lo que yo hago es utilizar ese instrumento de deuda, de letra del tesoro, que me va a permitir fondearme en junio o en diciembre, donde se paga en aguinaldo, por ejemplo, ¿sí? Y luego pagarlo en septiembre o octubre, donde estoy un poco más holgado, ¿sí? Pero esa letra del tesoro no va a ser deuda pública si se cancela durante el ejercicio. Para que sea deuda pública, tiene que vencer cuando supera el ejercicio financiero, ¿sí? Entonces, si la deuda pública la letra del tesoro se emite en junio y se cancela en septiembre, no va a ser deuda pública la letra del tesoro. Ahora, si la deuda pública se emite en octubre y se cancela en febrero o marzo del año siguiente, ahí va a ser deuda pública. ¿Quedó claro? ¿Sí? A su vez también, contratación de obras, servicios y adquisiciones cuyo pago exceda un ejercicio financiero posterior al vigente. Es decir, yo realizo una obra, contrato una obra de gran envergadura, por decir un ejemplo, el segundo acueducto del interior del Chaco, que se logró un préstamo con el BANDES, con el Banco de Desarrollo de Brasil. Ese caso es una obra que se va a pagar en diferentes periodos. Entonces, en este caso va a ser una deuda pública. A su vez también cuando el Estado otorga avales, fianza y garantías a otras personas que no es el Estado, tanto públicas como privadas, para endeudarse, ¿sí? Y a su vez la consolidación, conversión o renegociación de deuda. Es decir, tomo otros bonos diferentes en el mercado que existen y genero un bono propio con mejores intereses, o proceso de negociación como el que se realizó durante el año pasado, donde el Ministerio de Economía logró mejores acuerdos para la deuda existente, ¿sí?, con quitas y mejores en la tasa de interés y a su vez también extensión de plazo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. No se considera pública, no se considera deuda pública a la deuda del tesoro ni a las letras reembolsadas en el ejercicio que se emite, ¿sí? Entonces, no va a ser deuda pública las letras del tesoro, como hoy dije, que vencen dentro del mismo ejercicio, es decir, que son pagadas, reembolsadas dentro del mismo ejercicio en el cual se emiten. Si la emito en marzo y la pago en septiembre, no va a ser deuda pública. Si la emito en octubre y la pago en febrero o marzo, va a ser deuda pública. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo relaciona la deuda al tesoro? A la letra del tesoro. Y la deuda del tesoro, la deuda del tesoro, ¿saben qué es o no? Las deudas del tesoro son aquellas deudas que se generan por ejecución de gastos durante el ejercicio, ¿sí?, que los gastos han sido ejecutados, pero que no han llegado, es decir, ejecutados y devengados, pero que no han sido pagados, ¿sí? Es decir, gastos que han llegado a su etapa de devengamiento y ejecución, pero que no han sido pagados, ¿sí? Y eso genera deuda del tesoro.
esa deuda del Tesoro no es una deuda pública, porque tiene que ser pagada y abonada con los saldos de caja y banco al 31 de diciembre. Ahora, si no hay fondos al 31 de diciembre, es decir, no hay saldo de caja y banco, tienen que ser pagadas con recursos del siguiente año. Pero no va a ser deuda del Tesoro, ¿sí? No va a ser deuda pública, va a ser deuda del Tesoro. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Entonces, la deuda del Tesoro, que es la deuda generada con proveedores por ejecución de gastos que han sido devengados, ejecutados, pero no han sido pagados, no es deuda pública. Tampoco las letras del Tesoro que se cancelan dentro del mismo ejercicio. ¿Sí? Recurrir al crédito público, prohibición. Recurrir al crédito público para financiar gastos operativos. Es decir, que el Estado puede tomar deuda, como dijimos anteriormente, para realizar inversiones reproductivas por causa de necesidad nacional, a su vez también para una mejora en la administración y de la operatoria técnica, de la reestructuración del Estado, y una consolidación de la deuda anterior o mejora de las condiciones de la operatorias de la deuda pública. Pero está prohibido tomar deuda para financiar gastos operativos. El decreto 1361/94 dice que no se consideren gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales de crédito. Es decir, no se consideran gastos operativos aquellos que van destinados a mejorar las condiciones técnicas del Estado, como por ejemplo un nuevo programa de contabilidad o de registración, ¿sí? Porque eso teóricamente aumentaría la capacidad del Estado para disminuir el déficit o mejorar la percepción de los recursos y la ejecución de los gastos. Entonces, a la larga eso se va a compensar y no es un gasto operativo. Y el decreto 1060 del 95 se considera ese gasto operativo aquellas erogaciones de la Administración Nacional incluidas como gasto de consumo en el clasificador económico del gasto, con las excepciones dispuestas por el decreto 1361, que es el que vimos anteriormente, con fecha del 5 de agosto de 1994. ¿Cuáles son los gastos de consumo? Los gastos de consumo son los gastos en personal, los gastos en bienes de consumo y los gastos en servicios no personales. Esos tres gastos son gastos de consumo y los cuales no se puede realizar endeudamiento para gastarlos en estos tres conceptos, ¿sí? Es decir, no puedo tomar endeudamiento para pagar la boleta de luz y de agua del Estado. Tampoco puedo tomar endeudamiento para pagar gasto en personal y tampoco puedo para comprar rema de papel. Por decir tres ejemplos burdos que son los gastos de consumo, ¿sí? El gasto de consumo, el endeudamiento tiene que ser realizado para justamente realizar cuestiones que tienen que ver con la necesidad de la nación, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, seguimos. ¿Cómo se clasifica la deuda? La deuda se clasifica en deuda interna, que es aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en el país, cuyo pago debe ser exigible dentro del territorio nacional, es decir, cuando tomo deuda cuando me endeudo con personas dentro de la Argentina, la deuda externa contraída con otro Estado u organismos internacionales o cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio, es decir, como los procesos conocidos como los fondos buitre, que eran deudas que se tomaron con personas extranjeras y que tenían legislación de New York, por ejemplo, o de otros países. La deuda directa es otra clasificación, directa o indirecta. La directa es cuando la Administración Central asume la calidad de deudor principal, ¿sí? Cuando el Estado argentino es el deudor principal.
Y la indirecta es cuando la administración central constituida, la deuda indirecta de la administración central es cuando la deuda es constituida por una persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la administración central, del gobierno nacional, pero que cuenta con el aval, la fianza o la garantía. Es decir, un gobierno provincial, por ejemplo, que toma deuda y tiene la garantía o el aval del gobierno nacional. ¿Y por qué tiene la garantía o el aval? Porque por una cuestión es de que las provincias obtienen mejores condiciones de negociación cuando tiene una garantía o un aval de la coparticipación federal o de un gobierno nacional. Justamente ahí es cuando el gobierno nacional es un deudor indirecto. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver las normas constitucionales que tienen que ver con el sistema de crédito público. ¿Sí? Y el artículo 4 del gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Los empréstitos y operaciones de crédito público que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación, como guerra, desastres naturales, inundaciones, o para empresas de utilidad nacional, construcción de obras, programas de saneamiento financiero, mejoras de los distintos sectores gubernamentales. El artículo 75 atribuye al Congreso la potestad de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, arreglar el pago de la deuda interna y externa de la nación. Y el artículo 124 se faculta a las provincias celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas del gobierno federal o el crédito público de la nación con conocimiento del Congreso Nacional. Entonces, aquí tenemos el encuadre constitucional y que básicamente lo que dice la Constitución es que el crédito, los empréstitos de operaciones de crédito son fondos para el Tesoro Nacional, ¿sí? Y estos empréstitos de operaciones de crédito tienen que ser autorizados por el Congreso para urgencia de la nación, pero también para empresas de utilidad nacional, como vimos hoy, que son las construcciones de obras civiles, programas de saneamiento financiero, mejora de los distintos sectores gubernamentales. A su vez también, el artículo 75 atribuye al Congreso que puede contraer empréstitos sobre la credibilidad de la nación y arreglar los procesos de negociación de la deuda, ¿sí?, interna y externa. Y también la Constitución faculta a las provincias a tomar endeudamiento, ¿sí?, a celebrar convenios internacionales, pero que sean compatibles con la política de la nación y del gobierno federal, ¿sí? Es decir, que tiene que tener conocimiento del Congreso. Las operaciones de crédito público y su relación con el presupuesto. Y el artículo 60, las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o una ley específica. La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo la siguiente característica de la operación de crédito público autorizada: tipo de deuda, monto máximo autorizado, plazo mínimo de amortización, destino de financiamiento. Entonces, aquí lo que establece es que el Estado no puede endeudarse nomás, el Poder Ejecutivo, el presidente, no puede endeudarse nada más porque yo digo me voy a endeudar, me levanto una mañana y me voy a tomar una deuda. No. Tiene que tener una ley, ¿sí? Y esta ley tiene que ser la ley de presupuesto que autorice ese endeudamiento o una ley específica. Y en ambas, como mínimo, ¿sí?, tiene que figurar qué tipo de deuda voy a tomar. Si va a ser una deuda hacia el exterior o interna, ¿sí? El monto máximo por el cual yo me voy a endeudar, ¿sí? Yo puedo autorizar como Congreso a endeudar al país por 1.000 millones de dólares, ¿sí? Es el monto máximo. Después el gobierno puede endeudarse por menos, puede endeudarse por 800 millones.
el plazo mínimo de amortización, ¿sí? ¿Cuál va a ser el plazo que yo voy a dar para amortizar? Y el destino de financiamiento. ¿Para qué va a estar destinado esa deuda que voy a tener? ¿Sí? Como vimos anteriormente, para urgencia nacional, para realizar inversiones reproductivas, ¿para qué? Luego, las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no tuvieron autorización en la Ley de Presupuestos Generales respectivos, requerirán una ley, como hoy dije, específica que autorice expresamente. Y se exceptúan las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales de los cuales la Nación sea parte. Acá hay una excepción, ¿sí? Entonces, hay veces que para tener un crédito público no hace falta una ley. ¿En qué caso va a ser? En cuando el Poder Ejecutivo tome una ley, tome una deuda, ¿sí? Utilice el crédito o realice una operación de crédito público con organismos financieros internacionales, que la Nación ya es parte. ¿A ustedes por qué les parece que es esto? ¿Alguno se anima? ¿No? Básicamente, porque el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo está haciendo una atribución de una autorización que dio el Poder Ejecutivo, el Congreso con anterioridad. Porque para que el Estado argentino sea parte de estos organismos financieros internacionales, ha tenido que tener una adhesión previa, ¿sí? Para que la Argentina sea parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, el Congreso ha tenido una autorización previa, ¿sí? Entonces, para ello, el gobierno, el Poder Ejecutivo no necesita, porque se supone que ya esa autorización previa tenía las condiciones por las cuales el país ya se incorporó. Entonces, por eso, no es necesario que el Poder Ejecutivo tenga una ley específica o la ley de presupuesto que autorice ese endeudamiento. ¿Queda claro esto? Bueno, seguimos. Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin autorización previa de la Secretaría de Hacienda. Aquí vamos a ver las autorizaciones, ¿sí? Entonces se necesita una autorización de la Secretaría de Hacienda. A su vez también, las operaciones que originen deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo, deberá tener una opinión del Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pago. Entonces tiene que tener una autorización previa de la Secretaría de Hacienda, y si es externa la deuda, tiene que tener una opinión del Banco Central de la República Argentina. La Secretaría de Hacienda fijará las características y condiciones no previstas en las leyes para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional. Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas legales son nulas y sin efecto, sin prejuicio de la responsabilidad de quienes las realicen. Es decir, que si yo realizo una operación de crédito público en contravención de esta norma, sin las autorizaciones que estamos nombrando y seguir los procedimientos administrativos, van a ser nulas y sin efecto. Y por lo tanto va a caer la responsabilidad en quienes autoricen esta operación. ¿Estamos? Atribución para otorgar avales. Los avales, las fianzas y las garantías, es decir, el respaldo que otorga el Gobierno Nacional, la Administración Central, para que personas jurídicas o físicas, estatales o no, que no sean el Gobierno Nacional, tomen crédito, ¿sí? Es decir, los avales, las fianzas y las garantías que cualquier ente público otorga a las personas ajenas a este sector requerirán de una ley. Es decir, que tanto como el endeudamiento como los avales, las fianzas y las garantías necesitan una ley.
Se excluyen a los avales, las fianzas o garantías que otorguen las instituciones públicas financieras. ¿Sí? Las autorizaciones para el otorgamiento del crédito público formalizadas por entidades y sociedades del Estado que requieran avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la Administración Central deben estar previstas en la ley de presupuesto o en una ley específica. ¿Sí? Entonces, las autorizaciones para que el otorgamiento del crédito público formalizada por las empresas y sociedades del Estado que requieren aval, es decir, que si una empresa o sociedad del Estado requiere un aval, tiene que estar prevista en una ley de presupuesto o una ley, como la anterior. ¿Sí? No es que porque sean empresas y sociedad del Estado y el Estado Nacional tenga que dar un aval, no necesitan una ley. Sí necesitan una ley. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Las atribuciones para endeudarse. ¿Sí? ¿Qué atribuciones tiene el Poder Legislativo para endeudarse? El Poder Legislativo, las operaciones de crédito público de la Administración Nacional deben estar contempladas en una ley de presupuesto general del año respectivo o una ley específica. Entonces, esas son las atribuciones del Poder Legislativo. La de sancionar la ley de presupuesto y una ley específica que permite un endeudamiento. El Poder Ejecutivo tiene atribuciones para endeudarse por sí, ¿sí? Como vimos hoy. Cuando las operaciones de crédito público que formaliza el Poder Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales de lo que la nación sea parte. Esa es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo sin una autorización previa del Congreso. Y luego tenemos las operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación en la medida que impliquen un mejoramiento de montos, plazos o intereses de las operaciones originales. Es decir que si yo estoy renegociando la deuda, reestructurando la deuda, ¿sí? Mejorando las condiciones de esa deuda, no necesito una autorización porque se supone que son mejores las condiciones. ¿Sí? Entonces yo no voy a reestructurar una deuda o a realizar un proceso de negociación y de conversión para empeorar las condiciones. Voy a mejorar las condiciones. Entonces no necesito una ley. ¿Sí? Y las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fijen su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que establezca esa reglamentación. ¿Sí? El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, que es la Oficina Nacional de Crédito Público. No, el órgano coordinador del sistema de administración financiera, que es la Secretaría de Hacienda, tiene la atribución de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos del crédito público siempre que así lo permitan las condiciones de las operaciones respectivas y las normas presupuestarias. ¿Vamos? Servicio de la deuda. Una vez que yo produzca el endeudamiento, es decir, que usé el crédito público, que el Estado usó el crédito público, ¿sí? Eso obtener los fondos y luego eso hay que pagarlo, ¿sí? Y eso genera una deuda pública. Y esa deuda pública se paga a través de los servicios de la deuda, que va a estar compuesto por amortización del capital, por un lado, es decir, que yo tomé un préstamo o realicé un endeudamiento por 100 pesos, tengo que devolver 100 pesos, ¿sí? Eso va a ser la amortización. Pero no voy a devolver solamente esos 100 pesos. Voy a devolver intereses, comisiones y otro cargo. Entonces, en vez de 100 pesos va a ser 120, 130, 140 pesos, ¿sí? Entonces, esos 30, 40, 50 pesos podrán ser pagos de intereses, comisiones o otros gastos. Los presupuestos de las entidades del sector público deben prever los créditos necesarios para tener estos servicios. Es decir, que yo los servicios de la deuda que tengo que afrontar durante el año, tengo que tener previsto en los presupuestos del sector público nacional. El Poder Ejecutivo podrá debitar
de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan el monto del servicio y efectuar directamente el pago. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien, profe. Bien. Ahora nos toca ver la Oficina Nacional de Crédito Público, el organigrama. La Secretaría de Financiamiento, ¿sí?, va a estar a cargo de la Oficina Nacional de Crédito Público y va a tener una relación a través de la Coordinación Técnica Administrativa Operativa. La Oficina Nacional de Crédito Público va a tener como coordinador de sistema, va a tener la coordinación de sistemas de información y comunicaciones. Y la Oficina Nacional de Crédito Público va a tener diferentes direcciones, ¿sí? La dirección administrativa de la deuda pública, de los cuales va a tener una unidad de registro de la deuda pública, así que se va a encargar de registrar la deuda pública. La unidad de regularización de la deuda pública, ¿sí?, que va a ser aquella que siga todo lo que es la regularización, los procesos de negociación, etc. La dirección de financiamiento externa, que va a tener una unidad de evaluación del financiamiento, es decir, cómo se encuentra endeudado el Estado. La dirección de financiamiento interna, que se va a dedicar a lo mismo que la anterior, pero del sector de la deuda interna. La dirección de informaciones financieras y la unidad de análisis de registros financieros, la unidad de análisis de riesgo financiero. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes etapas del sistema decisorio de crédito público, ¿sí? La primera etapa va a ser la autorización, que comprende el conjunto de acciones internas vinculadas a la justificación de las necesidades de endeudamiento, en función de las prioridades de financiamiento y las posibilidades futuras de cancelación de los servicios. Tiene su incidencia directa no solo en el Poder Ejecutivo, sino a través de su órgano coordinador, la Secretaría de Hacienda de la Nación, también el Banco Central a los efectos de la balanza de pagos, y fundamentalmente el Congreso, a través de sus competencias que le atribuye, como vimos hoy, el Congreso Nacional, la Constitución Nacional. Esa es la primera etapa, la autorización, ¿sí? Entonces, la necesidad de endeudamiento y las autorizaciones previas, como vimos hoy. Luego viene la etapa de negociación. Una vez autorizado el endeudamiento, viene la búsqueda de acciones externas vinculadas a obtener la mejor información posible, ¿sí?, los comportamientos y las tendencias de los mercados de capitales, tanto internos como externos, para lograr las mejores condiciones de ese endeudamiento. Luego viene la etapa de contratación, donde se formaliza jurídicamente mediante un contrato, con las cláusulas de crédito público, conveniendo los acuerdos, los recaudos, los requisitos y las limitaciones exigidas por ley, ¿sí? La cuarta etapa va a ser la etapa de la administración y el control, que abarca las diferentes acciones internas destinadas a la gestión, el seguimiento y la evaluación de la recepción de los recursos y la aplicación de los mismos a los destinos requeridos. Y luego la etapa quinta va a ser la etapa de pago, responsables de fiscalizar el cumplimiento en tiempo y forma de la cancelación de los servicios, ¿sí? Entonces esas van a ser las diferentes etapas: la autorización, la negociación, la contratación, la administración del control y el pago, ¿sí? Entonces aquí el Poder Ejecutivo, la Oficina Nacional de Crédito Público, tramita la solicitud de autorización para el inicio de la gestión de financiamiento. La Secretaría de Hacienda autoriza el inicio de la gestión, la Oficina Nacional de Crédito Público registra la autorización, las entidades jurisdicciones interesadas empiezan a negociar las operaciones de acuerdo a las normas establecidas por Hacienda, asistidas por estas oficinas que están encargadas de tramitar los financiamientos. Luego se formaliza el contrato y la Oficina Nacional de Crédito Público lo registra. Previa a esa formalización, hay una autorización del Poder Legislativo que aprueba el endeudamiento, donde establece el tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento. Luego,
la Oficina de Crédito, a través del desembolso y la ejecución de los pagos, la Oficina Nacional de Crédito Público establece las normas instructivas para el seguimiento, la información y el control del uso de los préstamos, registro de los desembolsos. La Oficina Nacional de Crédito Público fiscaliza el cumplimiento en tiempo y forma de los servicios de la forma de los pagos por los servicios y también registra los pagos. Y después, a posterior, la Auditoría General audita y controla la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público. Y hasta aquí llegamos, ¿sí? Entonces, básicamente de esto se trata la bolilla de crédito público, que para resumir es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse, captar los medios de financiamiento, ¿sí? Eso genera deuda pública, tiene que tener una ley, tiene que estar autorizado este crédito público por una ley específica o la ley de presupuesto, ¿sí? Hay excepciones donde el Poder Ejecutivo puede endeudarse, ¿sí? Como por ejemplo con organismos internacionales de financiamiento donde la nación ya es parte previamente, o otros ejemplos como por ejemplo cuando hay un proceso de renegociación, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta la clasificación de la deuda, que puede ser interna o externa, a su vez también directa o indirecta, de acuerdo si el Estado mismo toma el endeudamiento, el acreedor es el deudor principal, y a su vez también cuando es avalista, ahí va a ser una deuda indirecta, ¿sí? Luego las prohibiciones, es decir, que el crédito público tiene que estar destinado a una inversión reproductiva, a una necesidad nacional, ¿sí? A su vez también tiene que puede ser destinado a una reestructuración de su organización o a refinanciar los pasivos, incluyendo los intereses, ¿sí? Y a su vez también las diferentes etapas de endeudamiento. Entonces, de esto se basa la Oficina de Crédito, el sistema de crédito público y su órgano rector, que es la Oficina Nacional de Crédito Público, que tiene una centralización normativa y una centralización operativa diferente a los otros sistemas de la administración financiera. No sé si tienen alguna duda, le quedó algo en el tintero, quieren que repasemos algo, o fue dentro de todo fructífera la clase y se entendió. ¿Estamos? Profe, disculpen, el programa dice actividades. ¿A qué se referiría dentro del sistema? Bueno, justamente las actividades es lo que fuimos viendo, ¿sí? Que son todos estos procesos de negociación, autorización, ¿sí? Esas son las actividades. Gracias. Y después la última parte dice funciones del órgano coordinador. Esa sería la secretaría, ¿verdad? No, a ver. Vamos de nuevo. Estas son las actividades, ¿sí? Vamos a normalizar los procedimientos de emisión, colocación, rescate de empréstitos, fiscalizar las aplicaciones de los medios de financiamiento obtenidos mediante las operaciones de crédito público, mantener registro actualizado sobre las operaciones de endeudamiento. Estas son las actividades que se realizan en el sistema de crédito público, ¿sí? Muchas gracias. A su vez también, y luego lo último, son las funciones de la oficina propia de la oficina de crédito público, que son estas, la autorización. Entonces, básicamente se mezclan, ¿sí? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra? ¿Quedó dentro de todo claro, chicos? Profe, Sí.
Le hago una consulta. En la diapositiva donde habló de los servicios de la deuda, Sí. mencionó algo sobre que le hacía pagar a los bancos. Ahí me perdí esa parte, no entendí. ¿Podría repetir? Vamos a ver. ¿Esto? Sí. El último punto. El Poder Ejecutivo Nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan el monto del servicio y efectuar directamente el pago. ¿Sí? Si una entidad, ¿sí?, del sector público no realiza el pago, el Poder Ejecutivo puede tomar del presupuesto, ¿sí?, o de los recursos que tiene esa entidad y pagar. A eso se refiere. O sea, si una jurisdicción no cumple, una entidad no cumple, el sector público, el Poder Ejecutivo le dice, no, vos vas a cumplir sí o sí. ¿Entendés? Te capto el financiamiento y pago. ¿Está? ¿Sí? ¿Quedó dentro de todo claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Estamos, chicos? Sí, profe, estamos. Bueno, espero les haya servido la clase, ¿sí? Y cualquier duda o consulta estamos a disposición, ¿sí? Vamos a subir una de las dos clases de teoría al aula virtual y también al Facebook para que ustedes puedan volver a repasar si necesitan, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Chao, chicos, nos vemos, suerte. Hasta luego.